soy Daniela Reyes, estoy cursando la carrera de Ingeniería en Software y el día de hoy vengo a hablarte sobre la ley de Newton, el enfriamiento. Esta ley trata del por qué, o más bien nos ayuda a entender el por qué si sacas un vaso de agua fría de la nevera, esta se va calentando. O si sacas un vaso con hielo, el hielo se va derritiendo. O si utilizas tu teléfono por mucho tiempo y este se calienta, a medida del tiempo como se va enfriando. Seguramente te has hecho estas preguntas, ¿verdad? Hoy estoy aquí para tratar de explicarte. La ley del enfriamiento de Newton establece que la rapidez con la que un objeto se enfría depende de la diferencia de la temperatura entre este objeto y el ambiente, lo que lo rodea. Es decir, mientras mayor sea la diferencia, más rápido será el enfriamiento. En este video te voy a explicar cómo funcionan estas leyes. Veremos su fórmula, analizaremos 3 ejemplos claros y cotidianos para que tú puedas entender fácilmente. Aquí voy. Cuando un objeto está más caliente, su entorno, el calor hacia el ambiente, esto ocurre cuando un objeto está más caliente que su entorno, el calor comienza a salir de ese objeto hacia el ambiente. Esto ocurre cuando el calor siempre fluye, desde donde hay mayor temperatura hacia donde hay menor temperatura. La ley dice que la velocidad de ese enfriamiento es proporcional a la diferencia de la temperatura. Esto significa que al inicio, cuando la diferencia es grande, el objeto se enfría rápidamente, pero a medida que su temperatura se acerca a la del ambiente, el proceso se vuelve más lento. Matemáticamente, esta ley expresa con una fórmula que se describe cómo la temperatura cambia con el tiempo. También es importante entender que el cambio es constante, sino que sigue una forma de disminución progresiva. Ahora vamos a ver 3 ejemplos. El primer ejemplo que tengo por aquí es un vaso con hielo. En este vaso con hielo podemos observar que el hielo se va aguando. Es decir, la diferencia de temperatura es grande al principio. Es decir, estaba todo en congelado. Mas sin embargo ya se está aguando porque pueden notar su agua. Entonces, esto significa que su cambio se va disminuyendo lentamente. Va pasando de estar en congelado a volverse líquido. Ahora el siguiente ejemplo que te estaré mostrando es un celular. Este celular ya yo lo usé y estaba súper caliente. Pero a medida que va pasando el tiempo, se ha ido enfriando. Es decir, a medida de que lo dejé de usar, el celular se ha ido enfriando. Esto quiere decir que, según la ley, que ya que la diferencia de temperatura con el ambiente va disminuyendo. Es decir, ya que lo he dejado de usar, según la temperatura que hay, el celular se irá enfriando. También está el ejemplo de un vaso con agua fría. Este vaso de agua fría yo la saqué de la nevera. El agua, como pueden ver, el vaso se está sudando. Esto quiere decir que el agua se está calentando. Es decir, que la velocidad del cambio depende de la temperatura que hay fuera.
o sea, la velocidad que había de temperatura que había en la nevera es muy diferente a la temperatura que hay fuera de la nevera. Por este motivo, el agua se va calentando. Podemos notar en el sudor que va soltando el vaso. Y estos son mis 3 ejemplos ilustrativos para ti. Como pudimos ver en el caso del hielo, del celular y del vaso con agua fría, podemos observar que la temperatura de estos 3 objetos cambia siempre cuando cambiará siempre. Esto sucede por el equilibrio con el ambiente, es decir, la temperatura que existe donde estaban esos objetos a la temperatura que hay con el ambiente. No importa si el objeto está más frío o más caliente o el comportamiento es similar. El cambio siempre va a ocurrir más rápido cuando la diferencia de la temperatura sea más grande o más lento. También estos ejemplos nos muestran que la ley del enfriamiento de Newton no solo aplica al enfriamiento, sino que también al calentamiento. Ya que en ambos casos la temperatura tienden a visualizarse con el entorno. Pues para concluir, esta ley nos permite entender que los cambios de la temperatura en la vida cotidiana, que el cambio de la temperatura en nuestra vida cotidiana o nuestra vida diaria, si se puede decir, sigue un patrón predecible donde el entorno siempre influye en la rapidez con la que el objeto pierde o gana calor. Muchas gracias por su atención. Es cuanto.